Muy buenas tardes, mi nombre es Estefany Cortés Arboleda del grado 11.1 y vengo a hablar sobre la literatura medieval en Europa. Pero como sabemos, esta literatura es muy extensa y me basé más en uno de los temas que ella tiene, que es la épica medieval. Y empezamos con esto. Sabemos que la épica medieval española es un género compuesto en versos de carácter narrativo, cuyo objeto es la exposición de los sucesos históricos, narrado desde la perspectiva ficcional. Los primeros textos épicos hispánicos fijados por escrito datan a finales del siglo XI y a principios del siglo XII. Ya que es un género que se consolida a través de un largo proceso oral, las variantes son una constante de la poesía épica y solo desaparecen cuando el texto es fijado por escrito. En este sentido, se puede señalar que el lenguaje de la poesía heroica está condicionado de manera muy directa por la improvisación. El elemento más caracterizado son las fórmulas que se utilizan con grande frecuencia. Las características de esta épica, una de ellas es, pueden basarse en hechos verdaderos, como dijimos, la narración se realiza en pasado, el narrador puede aparecer en la obra o no, esto no está siempre presente. La forma que se utiliza referentemente en la obra literaria épico-narrativa es en prosa o en verso largo. Tiende a incluir los demás géneros lírico, dramático, didáctico, razón por la cual suele ser de mayor extensión. Puede ser de dos formas, directa o indirecta. Mezcla también lo real con lo fantástico. También puede ser de carácter ideológico. La mayor parte de esto contiene como personaje principal a un héroe. Ahora hablaré sobre los subgéneros. La mayor parte de estos contienen como personaje principal a un héroe, como lo dije en las características. Los sumerinos, la epopeyas. Los griegos, Ilíada, Odisea. Romanos, Eneida. Hinduistas y persas compusieron epopeyas en torno a las enseñanzas de un héroe arquetípico que representaba los valores tradicionales colectivos de una nación y otros personajes como dioses y hombres, incluyendo además elementos fantásticos. Con el paso del tiempo, la epopeya empezó a estar protagonizada no por héroes y dioses, sino únicamente por personas vulgares y corrientes, cuya única hazaña era la supervivencia o conseguir una mejor condición social. De igual manera, las hazañas fantásticas fueron sustituidas por tendencias realistas. En la Edad Antigua, sus personajes principales eran dioses, los cuales tenían capacidades completamente superiores a las de un humano. En este tipo de relatos habían batallas sobrenaturales y hazañas increíbles. También tenemos entre los subgéneros el poema épico, que intenta reactualizar en los tiempos modernos la epopeya griega y la romana y sus antecedentes, en un estilo general lleno de remisiones y en rima consonante. A este género pertenecen, por ejemplo, la Eneida, la Divina Comedia, entre otros. También tenemos el cuento tradicional. Es una narración anónima de carácter oral que sirve para pasar el tiempo y que se suele contar a los niños. Otro subgénero es la leyenda, que está escrita en verso o en prosa. Está caracterizada porque narra hechos con alguna base histórica de verdad. También tenemos el mito. Es una narración corta que tiene una función explicativa de carácter alegórico. En ella se habla acerca de personajes divinos o extraordinarios.
Tenemos también el relato. Es una narración escrita de autor conocido con personajes y sin complicación. El romance. Es una narración corta en verso, casi siempre de carácter anónimo, sugerida en general de la descomposición de los cantares en gestas medievales. La fantasía heroica. Es un subgénero del género fantástico, principalmente de la literatura, aunque también presente en la historieta, en el cine fantástico y los juegos de rol. Por último, tenemos la clasificación. De acuerdo a su importancia y a la extensión, la épica medieval se clasifica en epopeya. Sabemos que el epopeya es un relato épico o narrativo escrito la mayor parte de las veces en versos largos o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para el pueblo, en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. También tenemos el poema épico menor. Es un relato breve que presenta en un discurso lírico un contenido legendario en el que se narra algún acontecimiento que exalte los valores de algún pueblo. También tenemos el poema épico. Es un género narrativo en el que se presentan legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes. Y por último tenemos el himno épico, que es aquel que se refiere a la narración poética, canto, sobre un hecho absolutamente memorable con cualidades meramente mortales. Es una exageración hasta cierto punto de algún suceso que deba ser narrado para exaltar las cualidades de acción y un héroe. Bueno, terminé mi exposición. Espero que el tema haya quedado un poco claro. Hasta la próxima, profe. Muchas gracias por este tema. Nos servirá mucho y nos servirá mucho para nuestro aprendizaje.